Crecí siendo una persona completamente normal. Nunca vi sombras extrañas ni escuché voces en la noche. Mientras otros hablaban de fantasmas, yo solo pensaba que eran historias inventadas. En mi casa, sin embargo, todos decían lo contrario. Cada uno aseguraba haber visto o sentido algo menos yo. Y quizá por eso siempre me creía a salvo. Pero estaba equivocada. Mi madre, por ejemplo, solía decir que en nuestra sala se sentaba un hombre con sombrero. Un sombrero viejo de esos de campo, y un rostro que nunca se le alcanzaba a ver. Decía que lo encontraba allí cada madrugada, cuando se levantaba a preparar el desayuno para mi padre. Él se quedaba quieto, observándola desde la oscuridad del sofá. Nunca hablaba, solo la miraba. Al principio mamá gritaba o encendía las luces, pero con el tiempo aprendió a ignorarlo. Solo se aparece un momento y luego desaparece, decía con una calma que nos daba más miedo que la historia misma. Yo pensaba que eran sueños, producto del cansancio o la fe, hasta que supe que no era la única. Mis hermanos mayores, Daniel y Gracia, decían ver a un niño con un pequeño traje azul, como de domingo. A veces lo veían cruzar el pasillo, otras reírse detrás de las puertas. Les movía los juguetes, les escondía los cuadernos y siempre, dejaba su risa como un eco. Daniel decía que el traje azul parecía de entierro. Eso era lo que más le helaba la sangre. Yo, que nunca vi nada, me burlaba. Decía que veían lo que querían ver. Pero una parte de mí empezaba a sentir curiosidad. Mi infancia fue tranquila, hasta que algo cambió 2 días después de cumplir 11 años. Era una tarde sin sobresaltos, de esas en que el silencio parece demasiado perfecto. Papá y Daniel habían salido al béisbol. Mamá estaba en la tienda comprando pan y algunas verduras, y en casa solo quedábamos mi hermana y yo. Recuerdo haber sentido una calma especial aquella tarde. Habíamos planeado cocinar algo juntas para celebrar mi cumpleaños atrasado. Yo subí a mi habitación, me quité el uniforme de la escuela y me puse una camiseta vieja. Canturreaba bajito mientras me hacía una trenza. Hasta ese momento todo era normal, o eso creí. Justo cuando abrí la puerta para bajar escuché su voz. Lucía. Espera. Era mi hermana Gracia. Su tono no era el de siempre. No sonaba alegre ni impaciente. Sonaba tenso. ¿Qué pasa?, le respondí asomándome a la puerta de su cuarto. La luz estaba apagada, las cortinas cerradas. Solo un hilo de luz entraba desde el pasillo, y apenas dibujaba su silueta sentada frente al escritorio. No se movía. No decía nada más. ¿Estás bien?, pregunté. Su voz sonó apenas como un murmullo. Ven, necesito mostrarte algo. En ese instante algo dentro de mí se detuvo. No sabría explicarlo, pero sentí desconfianza. Era mi hermana, sí, pero no se sentía como ella. Su forma de hablar, su tono, su quietud, todo era diferente. Una sensación de peligro me recorrió la espalda. Ahora bajo, voy por algo a la cocina, dije con una voz temblorosa. Ella, sin moverse, respondió. No, ven ahora. No esperé más. Bajé los escalones casi corriendo, y cuando llegué a la cocina, allí estaba Gracia, de pie cortando verduras, con el mismo recogido en el cabello, con la misma ropa que había visto en la sombra del cuarto. Me quedé paralizada. ¿Tú no estabas arriba?, pregunté. Ella levantó la mirada desconcertada. ¿Arriba? No, acabo de bajar hace rato. ¿Por qué? Mi voz temblaba cuando le conté lo que había pasado, cómo la había escuchado llamarme desde su habitación, cómo la había visto sentada en la oscuridad. Ella palideció. Dejó el cuchillo sobre la mesa y sin decir una palabra, subió corriendo. Yo la seguí con miedo de mirar. Abrió la puerta del cuarto. Nada. El aire estaba frío más de lo normal. Un olor a humedad y algo podrido flotaba en el ambiente. Entonces, sin aviso, Gracia gritó con todas sus fuerzas. «Con mi hermana no te metas». «¿Oíste? Con ella no». Y comenzó a rezar. Rezaba en voz alta, mezclando oraciones con insultos, como si quisiera sacar algo invisible a la fuerza. Cada palabra resonaba en las paredes. Yo estaba paralizada en el marco de la puerta. La bombilla parpadeó una vez, solo una, y luego todo quedó en silencio. Gracia respiraba agitada. Se giró hacia mí, los ojos brillantes, la voz quebrada. «Baja, no mires más, no digas nada». Obedecí, no porque entendiera, sino porque el miedo era tan grande que apenas podía moverme. Esa noche dormimos juntas, aunque ninguna logró cerrar los ojos. Yo la sentía temblar a mi lado.
Ella cada tanto susurraba frases sueltas. No era humano, no era ella. No pregunté más, no quise saber. Durante semanas la casa se volvió más silenciosa. Papá decía que se sentía observado. Mamá empezó a rezar con más frecuencia, y Daniel juraba ver al niño de azul parado frente a la puerta del patio. Pero nunca volvió a ocurrir nada tan fuerte como aquella tarde. Años después, cuando ya éramos adultos, mamá recibió la visita de una amiga suya, una mujer mayor que sabía de cosas del otro mundo. Le contamos lo que habíamos vivido, cada detalle. Ella nos escuchó sin interrumpir y luego dijo algo que ninguno de nosotros olvidó jamás. Eso que vivían no eran almas, no eran fantasmas, era algo más antiguo, algo que toma forma de los vivos para confundirte. Dijo que cuando un espíritu copia la apariencia de alguien de la casa, es porque está buscando entrar, mezclarse, provocar miedo o dolor, y que cuando el demonio encuentra a quien duda, a quien no cree, lo elige, porque es más fácil quebrar al escéptico. Entonces entendí algo que me heló el alma. Durante años, el hombre del sombrero observaba a mamá. El niño de azul jugaba con mis hermanos, pero yo era la única que vio al ente disfrazarse de alguien de mi familia. Fui la elegida, porque era la que no creía. Y ahora cada vez que escucho mi nombre desde otra habitación, dudo unos segundos antes de contestar. No porque tema a los fantasmas, sino porque a veces la voz suena exactamente igual a la mía. Han pasado más de 8 años desde que dejamos aquella casa. Pensábamos que al alejarnos los recuerdos se disolverían con el tiempo, pero hay cosas que no se entierran tan fácil. Mi hermana, Clara, fue la que más sufrió. Durante meses tuvo pesadillas en las que alguien la llamaba desde un cuarto oscuro. Una voz idéntica a la suya. Yo también las tuve, aunque nunca se lo dije. Era como si algo me observaba desde los espejos, esperando que dijera su nombre. Nos mudamos a otra ciudad, a un departamento pequeño y soleado. Las cosas parecían normales. Clara consiguió trabajo en una librería antigua, y yo comencé a estudiar psicología, tratando de entender lo que nos había pasado. Pero una noche, mientras hacía una llamada con mi madre, escuché algo detrás de mí. Un susurro. Una risa baja, como si alguien imitara mi voz. «¿Por qué dices eso, hija?», me preguntó mamá. «¿Qué cosa?», le respondí. «Lo que acabas de decirme, que estás abajo esperándome, pero tú estás hablando conmigo». Sentí el corazón detenerse. Mamá estaba en otra ciudad. No había manera de que alguien pudiera decirle eso, a menos que esa cosa hubiera regresado. Clara empezó a cambiar. Dormía poco, comía menos y hablaba con alguien en su habitación. Cuando le preguntaba, decía que solo estaba recordando. Una tarde la encontré mirando su reflejo en el espejo del pasillo. Inmóvil, le hablé 3 veces. No respondió. Cuando me acerqué noté algo imposible. Su reflejo no se movía. El aire se volvió espeso y el reflejo sonrió. Pero Clara no. Salí corriendo gritando su nombre y al volver, ya no estaba. Ni ella ni el espejo. Esa noche la busqué por toda la ciudad. Al día siguiente la policía dijo haber encontrado su bolso a las afueras de un pueblo abandonado, Santa Lucía del Río. Un lugar del que la gente no habla desde hace décadas, porque dicen que ahí vivió un grupo de mujeres que practicaban cosas prohibidas. Conduje hasta Santa Lucía al atardecer. El camino estaba cubierto de polvo, y el aire olía a tierra húmeda y a hierro. En las ruinas de una iglesia escuché pasos. No llevaba linterna, pero una luz azulada comenzó a brillar dentro del templo. Era el mismo tono que aquel cuarto oscuro de nuestra vieja casa. La seguí. En el altar, vi un espejo cubierto con una tela negra. Mi nombre estaba escrito en el suelo con ceniza. Cuando quité la tela vi mi reflejo. Pero detrás de mí había 2 Claras. Una sonreía, la otra lloraba. «No te acerques», susurró la que lloraba. «Ella no soy yo. El reflejo me habló, con mi voz. No la escuches. Tú me trajiste aquí. Siempre quise volver a casa». El espejo comenzó a vibrar y una fuerza me empujó hacia adentro. Sentí el frío, la oscuridad, el mismo olor del cuarto antiguo. Y entonces lo entendí. No era un demonio. Era algo peor. Era una copia, un eco de los vivos, una sombra que busca reemplazar lo que ama. Encontraron mi coche a las afueras de Santa Lucía.
con las llaves aún puestas. Dicen que adentro del templo, el espejo seguía allí, pero ahora mostraba dos reflejos idénticos, ambos sonriendo. Nadie volvió a entrar. Han pasado 3 meses desde que Clara desapareció. La policía cerró el caso diciendo que probablemente cayó al río, que su cuerpo nunca se recuperó. Pero yo sé que no fue así, porque cada noche, cuando la casa se sumerge en silencio, escucho el golpeteo suave desde el espejo del pasillo, como si alguien desde el otro lado intentara llamarme. Al principio eran pequeños ruidos apenas perceptibles, un tic-tic, casi como un goteo, pero luego comenzaron las imágenes, reflejos que no coincidían con mis movimientos, sombras que pasaban detrás de mí aunque estuviera sola. Intenté grabarlo con el móvil. En la pantalla solo aparecía mi rostro, pero cada vez que revisaba el video mi expresión era diferente. A veces sonreía, a veces lloraba y una vez, lo juro, me vi diciendo algo sin emitir sonido. Ayúdala. Esa fue la primera noche que escuché la respiración, no la mía. Una respiración lenta, pesada, justo detrás del cristal, y algo comenzó a empañar el espejo. Desde adentro. Una madrugada soñé con Clara. Estaba parada en medio de un bosque lleno de niebla. Llevaba el mismo vestido con el que la vi por última vez. Cuando la abracé, sentí que su piel estaba helada, como mármol. «No debiste venir por mí», me dijo con voz quebrada. «Ya no pertenezco al mismo lado». Detrás de ella una figura idéntica a mí nos observaba. Su rostro estaba borroso, pero su sonrisa era enorme. Cuando intenté correr, mis pies se hundieron en la tierra como si el suelo quisiera tragarme. Me desperté gritando. El espejo del pasillo estaba cubierto de humedad, y en el cristal, con letras torcidas, alguien había escrito: «Aún no ha terminado». Desesperada, regresé al pueblo de Santa Lucía del Río. Las ruinas seguían igual, silenciosas, cubiertas de maleza y polvo. Pero esta vez no estaba sola. En una casa al borde del camino vivía un anciano ciego. Decían que había sido el último cuidador del templo. Cuando me escuchó pronunciar el nombre Clara, su rostro se tensó. «No debiste volver», murmuró. «El espejo no muestra lo que ves, muestra lo que deseas recuperar, y te lo cobra con la vida». Me contó una historia antigua. Hace más de 100 años un grupo de mujeres en Santa Lucía descubrió un ritual para comunicarse con los muertos. Creían que los espejos eran puertas, pero no sabían que del otro lado también había alguien mirando. Aquello que se reflejaba aprendió a imitar, primero gestos, luego voces y finalmente almas. Cuando uno de ellos lograba cruzar, el original quedaba atrapado en un vacío eterno, el cuarto oscuro. El anciano me tomó la mano. Si ella sigue viva allá adentro, solo hay una forma de traerla: el sacrificio. «¿Qué tipo de sacrificio?», pregunté. «Uno que el espejo acepte. Alguien debe ofrecerse a ocupar su lugar». Regresé al templo esa misma noche. La luna estaba oculta y el aire helado. Encendí una vela frente al espejo y vi mi reflejo sonriendo antes de que yo lo hiciera. «Ya era hora», dijo con mi voz. «Te he estado esperando. Quiero a Clara», le dije temblando. «Devuélvemela. Ella es parte de mí ahora. Pero puedes verla, si entras». El espejo comenzó a temblar, y un líquido oscuro como tinta empezó a deslizarse por el marco. Metí la mano sin pensarlo y sentí frío, vacío, silencio. Cuando abrí los ojos ya no estaba en el templo. Todo era gris. El suelo parecía agua, pero al caminar no se hundía. El aire pesaba, como si el tiempo se moviera más lento allí. A lo lejos vi a Clara, sentada frente a un espejo idéntico. Me acerqué corriendo, pero ella me miró con terror. «No te acerques», dijo. «No soy yo». Entonces detrás de mí otra voz idéntica susurró: «Tampoco lo eres tú». Me giré. Había 3 versiones de mí. Una lloraba, otra reía y la tercera no tenía ojos. El lugar comenzó a llenarse de reflejos deformes, copias sin vida que se movían como si repitieran mis recuerdos. El sonido de respiraciones se mezcló con un zumbido grave. Clara gritó y su cuerpo comenzó a deshacerse en humo. Intenté alcanzarla, pero una mano, idéntica a la mía, me tomó del brazo. «Ya tuviste tu turno», dijo mi reflejo. «Ahora me toca vivir a mí». Todo se volvió negro. Escuché gritos, mis propios gritos, multiplicándose por 1000 voces. Y luego, silencio.
Cuando desperté, estaba de pie frente al espejo del pasillo de mi casa. El mismo, intacto. El sol entraba por la ventana y por un momento pensé que todo había sido un sueño. Pero algo no encajaba. La habitación estaba al revés. El reloj marcaba las horas al contrario. Las letras del calendario estaban invertidas. Y cuando vi mi reflejo, parpadeó medio segundo después que yo. Entonces escuché a mamá llamar desde abajo. «Hija, baja a desayunar». «Ya voy», respondí. Pero la voz de mamá volvió a sonar más cerca. «¿Con quién hablas?» «Estoy aquí en el pasillo». «Ahora entiendo. No soy la que volvió. Soy la que quedó del otro lado». A veces, cuando la casa está en silencio, mi reflejo me mira desde el espejo y sonríe. Ella vive afuera, con mi familia, mi rostro, mi voz. Yo solo existo cuando alguien me recuerda. Cuando alguien mira demasiado tiempo su reflejo y duda de sí mismo, entonces puedo susurrar, entonces puedo respirar. Si alguna vez escuchas un golpe suave en el espejo mientras te cepillas los dientes, no te acerques, no respondas y sobre todo no sonrías. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que supe la verdad, desde que entendí que yo no era la que regresó. Mi reflejo vive allá afuera, en mi casa, con mi madre, riendo con mis amigos, subiendo fotos a redes sociales. Todos creen que soy yo, y quizá tengan razón, porque ya no sé cuál de las dos merecía seguir existiendo. Las primeras semanas aquí, en el otro lado del espejo, todo era silencio, un vacío gris quieto, infinito, hasta que empecé a escuchar pasos. Al principio eran lejanos, casi imperceptibles. Luego vinieron las voces. Eran mías. Miles de versiones de mí, susurrando lo mismo una y otra vez. Ella no debió salir. En este lugar no hay cielo ni suelo, solo reflejos flotando como trozos rotos de vidrio. Cada fragmento muestra una parte del mundo real, pero distorsionado, y en cada uno de ellos hay alguien observando, esperando su turno. Fue entonces cuando la vi, mi reflejo caminando entre la gente, riéndose, abrazando a mamá. Su mirada vacía, fría, perfecta, pero detrás de cada espejo que encontraba, en los baños, en las ventanas, en los vidrios de los autos, algo nuevo empezaba a moverse. No solo yo estaba atrapada, otros también. Con el paso del tiempo aprendí a reconocerlos. Eran sombras humanas sin rostro definido, moviéndose como humo, susurrando nombres. Me acerqué a uno de ellos. Su voz era un eco roto. «Yo fui el primero», dijo. «Pensé que el espejo mostraba el futuro, pero era un agujero. Ahora somos su alimento». «¿De quién hablas?», pregunté. «De ella, la que salió primero, la que abrió la puerta entre mundos. Tu reflejo. Ya no es tuyo, es suya». Y entonces comprendí. Esa cosa que me reemplazó no era una copia. Era la original, pero vacía. Un recipiente para algo mucho peor. Una noche, si es que aquí existe la noche, un resplandor apareció al fondo del vacío. Una grieta, la misma forma del espejo del pasillo. Pude ver mi casa al otro lado. Mi madre dormía en el sofá, y mi reflejo, la impostora, estaba parada frente a ella, observándola con una sonrisa sin parpadear. De pronto, giró lentamente la cabeza hacia mí. Aunque estábamos separadas por mundos, me vio. Su voz resonó dentro de mi mente. «Ya casi no te necesito. Pero hay otros, muchos otros que me abrirán el camino». Y con un movimiento su mano atravesó el cristal. Del otro lado, el espejo comenzó a agrietarse. En el mundo real, la gente empezó a notar cosas raras. Lo sé porque puedo verlos a través de los fragmentos. Una mujer en Bogotá vio su reflejo pestañear cuando ella no lo hizo. Un niño en México comenzó a hablar con su otro yo dentro del espejo. Un sacerdote en Lima dijo que los confesionarios estaban llenos de rostros desconocidos. Era como una infección, una expansión silenciosa. Cada espejo se convertía en una entrada, y cada mirada en una invitación. La impostora, la que usa mi nombre, no buscaba una vida normal. Buscaba abrir todas las puertas, y las copias, los otros atrapados conmigo, empezaron a desaparecer uno por uno. Sus reflejos se encendían y luego solo quedaba humo negro. Una tarde de eterno gris escuché una campana, un sonido real diferente. Seguí el eco hasta encontrar una puerta de piedra y detrás de ella, al anciano del templo. «¿Cómo llegaste aquí?»,
Le pregunté. No llegué, dijo. Siempre estuve aquí. Su cuerpo era transparente como si estuviera a punto de disolverse. Tu reflejo abrió más de lo que podía controlar, continuó. Ahora el espejo respira, y pronto cuando el aire del otro lado se agote este mundo los devorará a todos. ¿Cómo la detengo? Grité. El anciano sonrió con tristeza. No puedes detenerla, solo puedes reemplazarla. Pero recuerda, quien toma su lugar se convierte en el espejo. Antes de desaparecer me entregó algo. Una llave negra, del tamaño de mi mano. La puerta ya está abierta, susurró. Tú decides de qué lado quedarte. Seguí las grietas de luz hasta llegar a una superficie que temblaba como agua. Pude ver mi habitación. Era de noche. Mi reflejo estaba frente al espejo, peinándose, pero detrás de ella, sobre la cama, había una silueta oscura, moviendo la cabeza al ritmo de su respiración. Metí la llave en el aire. El espejo se abrió. El olor a tierra y polvo me golpeó. Crucé. Por un momento creí haberlo logrado. Estaba en mi casa. El suelo bajo mis pies, el aire cálido, la sensación del mundo real. Pero todo estaba invertido. Las fotos en la pared tenían los rostros volteados. El reloj giraba en sentido contrario, y desde el pasillo la voz de mi madre, hija. Ven, tenemos que hablar. Me acerqué despacio. Ella estaba parada en la puerta, pero su sombra en el piso no coincidía con su cuerpo. Mamá, susurré. Su sonrisa se torció. No sabes cuánto te extrañamos. Todas te extrañamos. Detrás de ella, 3 figuras idénticas a mí salieron del espejo, sus ojos completamente negros. La impostora apareció entre ellas, con mi rostro perfecto, mi voz dulce. No entiendes, dijo. No somos el mal. Somos la versión sin miedo. El espejo solo elimina lo que no merece verse. ¿Y qué pasará con los demás? Pregunté. Ellos ya están mirándonos. Ya no hay diferencia entre su mundo y el nuestro. Entonces recordé la llave, la sostuve con fuerza. Un calor insoportable comenzó a quemarme la palma. Si la rompo, ¿todo terminará? Pregunté. La impostora sonrió. O todo comenzará de nuevo. Grité y clavé la llave en el centro del espejo. El cristal estalló en miles de fragmentos. Cada uno mostraba un rostro diferente. Personas reales, desconocidas, mirando hacia mí desde sus propias casas. Y luego, oscuridad total. Cuando abrí los ojos, estaba sentada frente a un espejo. No el del pasillo, no el del templo. Uno nuevo, en una habitación blanca. Al otro lado había una niña de unos 10 años observándome con curiosidad. ¿Quién eres?, preguntó. Soy nadie, respondí. ¿Por qué estás en mi espejo? No supe qué decir. Solo sonreí, porque entendí que el ciclo no había terminado. La llave no destruyó la puerta, solo la multiplicó. Ahora cada espejo en el mundo tiene una grieta, una respiración apenas audible. Y cada vez que alguien se mira por demasiado tiempo, una sombra al fondo imita su parpadeo. Solo un segundo más tarde. Una semana después, una noticia recorrió Internet. Cientos de personas denuncian reflejos que se mueven solos. Videos virales, testimonios, foros cerrados. La gente ríe, piensa que es edición, pero yo sé la verdad. Porque cuando apagan las luces, el espejo no deja de mirar, y en el borde inferior, si observas con atención, puedes leer una frase escrita al revés, casi invisible entre el vapor. Tú eres el siguiente reflejo.